Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 5 del curso La Biblia Habla. El título de hoy es ¿Cómo hablar con Dios? Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. No es que eso se necesite para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios a nosotros, antes nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todos sus afanes. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Vamos a iniciar con la pregunta número 1. ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? Vamos al libro de Daniel, capítulo 9 y verso 3. Muy bien, leemos: Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El profeta Daniel dice que buscó al Señor, y la forma de buscarle era en oración. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, donde leemos ¿en qué consiste la oración? Vamos a buscar en 2 Samuel, capítulo 22 y verso 7. El segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 7. Tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, llegó mi clamor a sus oídos. Aquí podemos ver que el rey David, en un momento de angustia, decide buscar al Señor. Y no solamente busca al Señor en oración, sino que clama a Dios. Él decide invocar a Jehová y revelarle la angustia que había en su corazón. En otras palabras, la oración es abrir tu corazón a Dios, contarle tu situación. Muy bien, ahora vamos a pasar a la pregunta número 3 y dice, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración? Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 6 y verso 9. Mateo 6:9 dice, Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros nos dirigimos al Padre, a Dios el Padre, pero debemos entender que Él es un Dios santo. Y de esa manera, al dirigirnos a Dios, debemos hacerlo con la reverencia y el respeto que Él se merece. Ahora, la pregunta número 4 nos dice, ¿qué nombre debemos invocar cuando nosotros oramos? En el libro de Juan, capítulo 14 y verso 13, leemos, Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, nosotros cuando terminamos la oración debemos mencionar que oramos en el nombre de Jesús. En otras palabras, Jesús es el mediador de nosotros y Él es el encargado de llevar nuestra oración al Padre, ya que Él es digno. Así que no se nos olvide que cuando oramos debemos decir esto, oramos en el nombre de Jesús. Pasemos ahora a la pregunta número 5. ¿Qué factores son importantes en la oración? Mateo capítulo 6 y verso 7 nos dice un factor importante. Mateo 6:7. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando nosotros oramos debemos evitar repetir palabras o frases que realmente no sentimos. Hay a veces un error de querer copiar oraciones, repetir frases que hemos escuchado, pero la oración debe ser algo que nace de mi corazón, debe ser una conversación real. Otro factor importante en la oración está en Filipenses capítulo 4 y verso 6. El libro de Filipenses capítulo 4 y verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Las oraciones deben incluir peticiones.
No obstante, no se nos debe olvidar agradecer al Señor también. El pasaje es claro que dice que no debemos estar afanosos, en otras palabras, angustiados. Oremos a Dios, entreguémosle nuestras cargas, nuestras preocupaciones y confiemos en Él. Él nos escuchó y Él se hará cargo de nuestra petición. Otro factor importante está en Romanos capítulo 12 y verso 12. Y Pablo menciona aquí: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces debemos gozarnos en las promesas de Dios, en la esperanza que encontramos en el Señor, y también debemos reconocer que nos tocará sufrir tribulaciones mientras estemos en esta tierra. No obstante, dice Pablo, debemos ser constantes en la oración. La oración no debe ser algo que yo practico de vez en cuando me acuerdo. La oración es algo que yo debo practicar todos los días, inclusive varias veces al día. Ahora, la pregunta número 6 dice: ¿qué tipo de oración es la más provechosa? Mateo capítulo 6 y verso 6. Y leemos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, la oración privada es algo que debemos practicar mucho. Existe la oración pública, cuando oramos con la familia, cuando oramos con un grupo grande, pero la oración privada es algo bien importante que debe ser solamente entre tú y Dios. Incluso ni siquiera necesitas pronunciar las palabras audiblemente. En tu mente tú puedes estar orando a Dios, ya que Él tiene acceso a los pensamientos de tu mente. Y esa oración se vuelve una oración secreta que solo es entre tú y Dios. Muy bien, vamos a avanzar a la pregunta número 7. ¿Qué condiciones requiere la oración eficaz? La primera está en Mateo capítulo 21 y verso 22. Mateo 21, 22. Y leemos: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces, la fe es bien importante. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, debemos creer que Él es capaz de darnos lo que nosotros necesitamos. Imagínate que tú le pidieras algo a tu papá o a tu mamá y no confiaras que ellos te pueden ayudar. De la misma forma, nosotros debemos demostrarle a Dios que confiamos en Él y sabemos que para Él no hay nada imposible. Ok, pasemos a otra condición importante para la oración eficaz. En el libro de Mateo, capítulo 26 y verso 39, leemos: y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Otro secreto para la oración eficaz es pedir que siempre sea hecha la voluntad de Dios, porque recuerda que tú y yo nos podemos equivocar. Incluso podemos pedir algo que no nos va a ayudar y nos va a perjudicar. Entonces, nunca olvidemos de decirle al Señor que sea hecha su voluntad por encima de la nuestra. Otra condición importante la vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 22. La primera epístola de Juan, capítulo 3 y verso 22. Y leemos: cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, esta es una promesa. Porque si vivimos conforme a la voluntad de Dios, si nosotros buscamos respetar sus mandamientos, la promesa es de que Dios nos escuchará y Él nos va a responder. Ahora, la pregunta número 8 dice: ¿qué cosas pueden estorbar la eficacia en la oración? La pregunta anterior era las condiciones para una oración eficaz. Aquí es: ¿cuáles son las cosas que pueden estorbar la oración eficaz? Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
En otras palabras, el Señor no nos va a dar siempre todo lo que pedimos, porque según aquí este pasaje dice que algunos piden para sus deleites, para cosas que no son provechosas. Por ejemplo, alguien puede pedir por un trabajo, pero Dios sabe si en ese trabajo la persona le va a ir mal. O alguien quiere empezar alguna empresa, algún negocio, y vemos que Dios no bendice eso, ya que eso también va a alejar a la persona de Dios, o en alguna forma le va a afectar. O cuando alguien pide por una persona para que sea su pareja, para que se puedan casar, y Dios sabe que ese matrimonio sería un fracaso. Entonces, no esperemos que siempre Dios nos dé todas las cosas, ya que Él sabe que es lo mejor para sus hijos. Muy bien, otro factor que puede causar que nuestra oración sea estorbada está en Isaías capítulo 59 y verso 2. El libro de Isaías capítulo 59 y verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, cuando nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, cuando nosotros decidimos andar por el camino del mal y la rebelión, no podemos esperar que Dios nos escuche. Nosotros debemos tener una relación sana y santa con el Señor, y Él obviamente estará cerca de nosotros y muy pendiente a nuestras necesidades. La pregunta número 9 dice, ¿qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de la oración? En el libro de Jeremías, capítulo 33 y verso 3, dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nosotros buscamos a Dios en oración, si nosotros clamamos a Él, nuestro Dios nos responderá. Otro pasaje similar a esto está en Mateo, capítulo 7 y verso 7. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nosotros tenemos un Dios deseoso de escucharnos. Tenemos un Dios que anhela darnos las cosas que nosotros necesitamos. Entonces busquemos a Dios en oración. La siguiente pregunta dice, ¿y cómo nace la fe y cómo puedo desarrollar la fe? Ya que es importante para la oración. En el libro de Romanos, capítulo 10 y verso 17, leemos, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? ¿Tú deseas desarrollar una fe poderosa? Pues debes leer la Biblia, debes estar familiarizado con la Biblia y debes alimentarte de ella cada día. De esa forma tu fe va a crecer y se va a fortalecer. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, leemos ¿en quién debemos depositar nuestra fe? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12 y verso 2. Hebreos, capítulo 12 y verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nuestra fe debe estar colocada solamente en Cristo Jesús. No debe estar colocado en ningún líder de la iglesia, en ningún hermano, ninguna persona, sino solo en Jesús. ¿Por qué? Porque las personas pueden fallar. Recuerda que incluso los grandes hombres de la Biblia en algún momento cometieron un pecado. Pero Jesús es el modelo perfecto. Y Él es a quien nosotros debemos dedicarle nuestra vida, a quien debemos seguir y en quien debemos confiar. Para finalizar, vamos a leer unos últimos pasajes en el libro de Salmos, capítulo 86 y verso 7. Dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondas. ¿A quién debemos buscar nosotros en nuestra angustia? A Dios, porque Él es alguien que nunca nos va a fallar. Ahí mismo hay otro salmo en el capítulo 55 y verso 17, donde leemos, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aquí dice el salmista que él oraba 3 veces al día.
nosotros no debemos orar menos que 3 veces, debemos orar incluso más. Cada vez que comemos, cada vez que nosotros necesitamos estar conversando con Dios, debemos elevar una oración. Otro pasaje está en Primera de Juan capítulo 5 y verso 14. Primera epístola de Juan capítulo 5 verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No olvidemos que siempre debemos buscar la voluntad de Dios, ya que eso es lo mejor para nosotros. Y un último pasaje que te invito a buscar está en Lucas capítulo 18 y verso 27. Lucas 18, 27. Y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Incluso recuerda que Dios puede hacer un milagro en tu vida si tú crees en Él y decides poner esa situación en las manos de Dios. Querido amigo, esta ha sido la lección número 5 del curso La Biblia Habla, titulado ¿Cómo hablar con Dios? Yo soy el pastor Ervin Ochoa y te espero para la lección número 6 del curso La Biblia Habla. Que Dios te bendiga.